rozamiento seco. Si ustedes acordarán, no hemos manifestado siempre que hasta ahora las superficies eran lisas. ¿Qué significa esto? Ausencia de rozamiento. ¿No? ¿Cómo se traduce esto en nuestro análisis? ¿No? Cuando decíamos que si un cuerpo está apoyado a otro, ¿no? Está apoyado, el cuerpo A se apoya en B o B se apoya en A. Entonces, para ver el efecto de A sobre B o de B sobre A, lo que hacíamos era, siempre hemos dicho que había que trazar una tangente a las superficies de contacto, ¿no? Y en el momento de separarlas, ¿no? Eso quería decir dibujar su diagrama de cuerpo libre, ¿no? En el punto de contacto se trazaba esta tangente a la superficie de contacto y el efecto se podría reemplazar mediante vectores que son normales a esta tangente. El efecto de B sobre A o el efecto de A sobre B, ¿no? Siempre era esto 90 grados. Era normal. 90 grados. ¿No? Ahora vamos a hacer una variación de esto. Este efecto de 90 grados ya, cuando hay rozamiento, cuando existe rozamiento, entonces el efecto deja de ser normal. ¿Qué significa esto? Que si tenemos nosotros los dos cuerpos, trazamos de todas maneras la normal, pero el efecto deja de ser normal, sino que tiene una inclinación con la normal. Y esto, ahora esta inclinación tita en dirección y sentido dependen del movimiento relativo entre los cuerpos.
Vamos a poner aquí definición de rozamiento. Que dice, la fuerza de rozamiento Rodrigo Deymar, ¿por qué no prendes tu cámara? Te voy a sacar. Escucha que son fregados, te hacen renegar. Decía, la fuerza de rozamiento es una fuerza tangente a la superficie de contacto que tiende a oponerse al movimiento relativo entre superficies. Entonces, como decíamos, en forma general, decíamos la normal, ¿no? Y además de eso aparece una fuerza de rozamiento que es tangente a las superficies de rozamiento, ¿no? Una fuerza de rozamiento que depende del movimiento relativo entre superficies. Más clarito, este es en forma general, ¿no? Pero los libros y muchas veces recurrimos a esto. Si nosotros tenemos una superficie y tenemos un objeto, un bloque, ¿no? Un bloque, y nosotros le aplicamos una fuerza P que tiende a moverlo hacia la derecha, ¿no? Cuando queremos nosotros dibujar el diagrama de cuerpo libre de este objeto, de este bloque, entonces reemplazamos mediante vectores primero su peso, ¿no?
la carga que le estamos aplicando P para que mover hacia la derecha, retiramos el piso y el efecto es de la normal, pero por la existencia de una tendencia a moverse hacia la derecha, inmediatamente aparece una fuerza de rozamiento que se opone a este movimiento, ¿no? Entonces, si yo hago la composición de estos dos vectores, encuentro lo que les decía, ¿no? Que hay un efecto que ya no es normal, sino es la composición de la normal y de la fuerza de rozamiento. ¿Y esto a qué se debe, no? ¿A qué se debe? ¿No? Entonces, vamos a decir que esto se debe a las irregularidades de las superficies. A las irregularidades de las superficies que quedan en contacto por efecto del peso W. Y es tangente a las superficies de contacto. Entonces, si nosotros hacemos un zoom con una lupa, ¿no? Entonces, vemos que las superficies son, no son pues, hay protuberancias, ¿no? Que se pueden traducir de esta manera. Y del bloque puede ser que sea así, ¿no? No sabe. Entonces, esto se produce por el peso W del bloque, que haya mayor o menor contacto entre estas dos superficies y eso hace que aparezca rozamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Tipos de rozamiento.
en el deslizamiento, ¿no? Eso que vamos a estudiar ahora, más que todo, es la resistencia que ofrecen dos superficies al movimiento relativo entre ellas. Y esto es lo que vamos a estudiar, ¿no? Más conocido como rozamiento seco. ¿Qué quiere decir eso? Ausencia de lubricación, ¿no? Ausencia de lubricación. Dos, resistencia a la rodadura. Es la resistencia que se produce entre dos superficies a rodar una sobre la otra. El ejemplo más claro es de las llantas de un vehículo, ¿no? Si no surgiera esta resistencia, no avanzaría el auto. Es por lo que la rueda, la goma de la llanta, ¿no? Existe una superficie de contacto y ofrece una resistencia para no resbalar, ¿no? Sino más bien para avanzar. De esta manera se produce el avance del vehículo. Y tres, rozamiento viscoso. ¿No? Donde es la resistencia que encuentra en su movimiento una partícula de un fluido cuando se desplaza en un medio viscoso. Esto pertenece a la mecánica de los
fluidos. No nos van a estudiar ustedes, pero no en esta clase, sino en mecánica de los fluidos, ¿no? Esto es muy importante. Un ejemplo más claro es cuando uno está en el aire, puede mover sus manos en forma casi con mucha libertad, pero imaginémonos unos instantes estar dentro del agua, ¿no? Ya no es tan fácil mover dentro del agua los brazos, ¿no? Es porque estamos sintiendo una resistencia en un medio fluido, en un medio viscoso. Ahora, con toda seguridad que esta será peor si nos imaginamos que estamos dentro de un líquido aceitoso, por ejemplo, un petróleo. Va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, esto ya pertenece a la mecánica de los fluidos. Van a tener ustedes con mucha minuciosidad, van a tener la oportunidad de desarrollar este que se llama rozamiento viscoso. Teoría del rozamiento en el deslizamiento. Entonces vamos a hacer lo que estábamos haciendo con el bloquecito, un análisis, ¿no? Como un experimento. Ustedes me van a ayudar, ¿no? Entonces, a este bloque vamos a tenemos su peso, ¿no? Entonces, inmediatamente retiramos la superficie de deslizamiento, le va a aparecer una fuerza normal N, le aplicamos una fuerza P. Por la teoría del rozamiento y la definición, inmediatamente aparece una fuerza de rozamiento. Y este es el diagrama de cuerpo libre del bloque. Y hacemos la siguiente consideración. Primero, el bloque está en reposo. El bloque está en reposo, ¿no? Y esto lo podemos comprobar por una simple observación. No se está moviendo. ¿No? Entonces, segundo, se le aplica una fuerza P muy pequeña. Muy pequeña. No, por eso yo a propósito he puesto una P muy pequeña, ¿no? Comparada con W o con N, ¿no? Más pequeña. En este caso, P es muy pequeña. Y en estas condiciones hacemos tres
el análisis estático. Para determinar la fuerza de rozamiento. ¿No? Y podemos decir cuarto, el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Esto qué significa? Que la sumatoria de fuerzas igual a cero y que la sumatoria de momentos sea igual a cero. Como las fuerzas son convergentes, solamente vamos a hacer el análisis de las fuerzas, ¿no? Entonces vamos a decir que haciendo un análisis de esto, ustedes pueden comprobar que R, la resultante, P menos la fuerza de rozamiento en la dirección I más N menos el peso W en la dirección J, esto debe ser igual a cero, ¿no? Entonces, nos permite decir que P menos F es igual a cero y que N menos W es igual a cero. Entonces, de aquí decimos que la fuerza de rozamiento tiene el mismo valor que la fuerza P y que la normal es igual al peso, ¿no? Por una simple observación, una ecuación muy sencilla. Si nosotros graficamos, tomamos esto como y empezamos a hacer un gráfico donde podamos colocar la fuerza de rozamiento en función de la carga P, ¿no? Vemos que si la fuerza de rozamiento es igual a P, entonces si P vale 1, entonces la fuerza de rozamiento también vale 1, ¿no? Así pondremos, ¿no? Un ratito. Tenemos este punto. Hago un segundo paso y aumento el valor de P,
¿no? Entonces eso quiere decir que ahora este P es un poco más grande, tiene mayor magnitud. Hago el mismo análisis y obtengo que se trata del mismo valor. Entonces yo puedo graficar, extrapolar esto y compruebo que la relación entre la fuerza aplicada P y la fuerza de rozamiento F sub R, su relación es 1 a 1. Y así puedo hacer varias pruebas, ¿no? Varias pruebas, ¿no? Pero llega un momento en que se rompe el equilibrio. Llega un momento en que se rompe el equilibrio y nosotros notamos que existe movimiento. Entonces salimos fuera de la condición que nosotros hemos empezado a principios de clase, que hay ausencia de movimiento en nuestra materia, ¿no? Entonces, aumentamos, aquí le pondremos tercero, cuarto etapa, aumentamos el valor de P y llega un momento que se rompe el equilibrio. Que se rompe el equilibrio y el bloque se mueve. ¿Qué significa esto? Significa que la fuerza F sub R, fuerza de rozamiento, tiene un valor máximo. Tiene un valor máximo. O sea que si yo grafico P en función de R, esta relación 1 a 1 tiene un valor máximo a una cantidad P tengo un valor F sub R máximo. O sea que hay una frontera. Una sutil frontera donde al lado izquierdo de esto
¿no? Hay equilibrio. ¿No? Y aquí hay movimiento. La velocidad es cero y aquí la velocidad es distinto de cero. Y aquí cuando tú te acercas a este límite por la izquierda o por la derecha, te acercas, ¿no? Es un punto que se llama de cuasi movimiento, donde no sabes si el cuerpo está en movimiento o está estático. De cuasi movimiento. Ya hay una frontera cuando se produce esta fuerza de rozamiento máximo, estás un poco medio indeciso, vamos a decir. Realmente no sabes si está parado el bloque o está en movimiento. Muy difícil de determinar, ¿no? Esta frontera. Nuestra teoría del rozamiento seco va a tratar todos los temas a la izquierda o máximo en este límite. Los de la derecha no vamos a estudiar. Eso es tema de otras materias. Lo interesante de esto en el punto de F sub r máximo, ¿no? O de cuasi movimiento o de cuasi movimiento, ¿no? Charles Coulomb pudo establecer que la fuerza de rozamiento máximo es directamente proporcional a la fuerza normal entre dos superficies en contacto. Entre dos superficies en contacto. O sea que, en resumidas, ¿qué hizo Charles Coulomb? ¿No? ¿Qué hizo? ¿Qué dedujo? Y esto lo ha hecho en forma experimental, les comento. Porque Charles Coulomb ha vivido hace siglos, ¿no? Por lo menos 3 o 4, creo, no. Estamos en el siglo XX, sí, ¿no? 1600 o 1700 es Charles Coulomb. ¿No? En ese entonces no había computadoras, no había
tablets, no había las máquinas que existen ahora para poder investigar, nada. Pero este ñato, con toda la imaginación e inteligencia que él tenía, pudo encontrar una relación de estas dos cosas, que era esta, a ver, la voy a hacer un poquito más grande, entre estos dos, entre la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Una relación. Él ha deducido de que esta fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal. Y ha sido un gran descubrimiento en esa época, que hasta ahora está vigente. Estas dos cosas las ha relacionado y ha dicho, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento son proporcionales. Entonces, esta proporcionalidad, ¿cómo la podemos nosotros expresar? Entonces, podemos decir que Coulomb pudo decir que la fuerza de rozamiento máximo es igual. No es igual, todavía no es igual, ¿no? Es proporcional, se escribe así, ¿no? Es proporcional a la fuerza N. ¿No? La fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza N. ¿Cómo lo volvemos igualdad? ¿No? Si es proporcional, tiene que haber una constante de proporcionalidad. Recién podemos colocarle el igual. ¿Estamos de acuerdo? A ver, creo que algunos están durmiendo. Hablen. Ya pues. Sí, se entiende. Todo bien. Claro. ¿Está todo claro? Sí, ingeniero. Entonces, este K es constante de proporcionalidad. Es una constante de proporcionalidad, más comúnmente llamada como coeficiente de rozamiento. Y se la conoce con la letra μ. Entonces, la fuerza de rozamiento máximo es igual a μ por n. Que esto ya ustedes en física y colegio, han estudiado y han deducido, ¿no? Esto. Entonces podemos decir que el rozamiento es máximo antes de iniciarse el movimiento.
antes de iniciarse el movimiento, o sea, cuando el movimiento es inminente. Esta idea es bien importante, muchachos, ¿ya? Porque si nosotros, ahora nosotros vamos a prácticamente a tomar en cuenta este hecho, ¿no? Vamos a decir, este grafiquito hay que saberlo entender. Es importante para nosotros este gráfico, ¿ya? Hay un punto en que aquí aplicamos la P, ¿no? Y aquí se produce la fuerza de rozamiento máximo. Y se produce aquí que fuerza de rozamiento máximo es igual a mu n. ¿Ya? Esta relación sigue siendo 1:1. Aquí se produce ¿no? El movimiento inminente. Y se cumple esto. Antes de esto se cumple esto. Aquí estamos en equilibrio. Y aquí estamos en movimiento. B es igual a 0 y aquí B es distinto de 0. Volveremos ahora un ratito a nuestro bloque.
¿Ya? Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre de nuestra, ¿qué se llama? De nuestro bloque, ¿no? A un principio, en esta situación, a ver, voy a volver a aquí, cuando colocamos una carga muy pequeña, ¿no? Como esta, una carga muy pequeña, entonces nosotros teníamos una fuerza de rozamiento muy pequeña. Eso vamos a hacerla así, ¿no? Muy pequeñita, ¿no? Esta fuerza de rozamiento, pues, a ver, vamos a hacer que yo creo que vale la pena, nomás que felizmente me permite a mí mi tablet. Si hago la composición de estos dos vectores, entonces voy a hacerlo varias veces para que ustedes me entiendan. Y a esto lo voy a llamar R y a este ángulo lo voy a llamar alfa, ¿no? Les voy a dar un tiempito para que más o menos traten de hacer lo mismo, porque voy a borrarlo, ¿no? Ahora lo borro. Y lo voy a hacer crecer un poquitito, la fuerza de rozamiento, ¿no? Un poco. Y voy a hacer el mismo ejercicio. Y este es alfa. A ver, ustedes díganme, ¿qué ha ocurrido con alfa? ¿Qué ha ocurrido con alfa? Incrementado su valor, Inge. Ha incrementado su valor. Eso es, pónganle pues ahí. Pónganle ahí. No sé dónde poner, a ver aquí, alfa. Ha incrementado su valor. Haremos una vecesita más, ¿no? Pero ahora haremos no, pero ahora haremos hasta que llega, ay, perdón. Hasta que llega a la fuerza de rozamiento máximo. ¿No ve? O sea, hemos llegado hasta este punto. Hasta este punto. Hemos ido aumentando la fuerza de rozamiento, ¿no? Poco a poquito, nuestro alfa ha ido aumentando poco a poco hasta llegar a la fuerza de rozamiento, donde no sabe si está en equilibrio o en movimiento, es un cuasi movimiento. Es la situación de Charles Coulomb, ¿no? Entonces, llega un momento en que es la fuerza de rozamiento máxima. Este será R,
Pero este alfa, ¿qué será? ¿Cómo le llamaremos a este alfa? El alfa máximo. Díganme ustedes. Díganme. Alfa máximo, ¿no? Porque entonces este alfa también será máximo. También será máximo. Entonces, ustedes que son matemáticos, si yo puedo preguntarles aquí, ¿a qué es igual tangente de alfa? Máximo, ¿no? A ver, nadie me contesta. ¿Sería la fuerza de rozamiento máximo sobre la normal? Correcto. Y si despejo de aquí la fuerza de rozamiento máximo, va a ser igual a tangente de alfa máximo por n. ¿Y Coulomb qué dice? ¿Qué deducen de aquí ustedes? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Está bien. Sí, y esto se produce cuando el movimiento Sí, ingeniero. es inminente. Cuando el movimiento es inminente. Esto es importante. Entonces, podemos nosotros decir, comprender este gráfico es muy. Hay tres situaciones. La primera situación. La fuerza de rozamiento es igual a la carga aplicada. P. ¿Por qué? Porque esta relación hemos dicho que es 1:1. La segunda situación.
estamos en el movimiento inminente, en una situación de cuasi movimiento. La situación de cuasi movimiento. La fuerza de rozamiento máximo es igual a mu por n, donde también puede ser que mu es la tangente de alfa máximo. Y una tercera situación cuando B es distinto de cero. Esto no se estudia en estática. O sea, esto no corresponde. Esto estudiamos y esto estudiamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge, Bueno, todo claro. todo claro, ya. El miércoles, ¿cómo será la situación ahora? ¿Ustedes qué opinan? A ver, Buen horario. el problema es de que ustedes se pueden perjudicar, ¿no? O sea, ese es mi... No es el comunicado de... El comunicado de la OMSA dice... A ver, voy un ratito, voy a ver mi... Para no cambiar de idea, ¿no? Voy a ver mi celular. ¿Dónde está comisión de curso básico? Aquí debe estar. Aquí está, ya encontró. Dice, no, ustedes también deben tener, las clases se llevaron a cabo con normalidad. Puta, no la entiendo. ¿No? Habilitando la opción de virtualidad, es lo que estamos haciendo. Previa coordinación con las facultades y o carreras. O sea, nos están dejando a nosotros, ¿no? La decisión. Pero, aquí yo les pregunto, pero, dice opción virtualidad. Aquí viene pero el pero. Y les pregunto, ¿y las pruebas?
Quiero escuchar la opinión de ustedes. Ya pues. Podría ser presencial, ingeniero. ¿Qué? A ver, no he escuchado bien. Podemos ir a dar el miércoles, ingeniero, cota. A ver qué dicen los demás. Ya pues. Sí, sería lo mejor, dependiendo cómo avance la situación que estamos pasando, ¿no? Sí, ingeniero, el miércoles. ¿Cómo la ven ustedes esto que empeorará o mejorará la situación? Así procurarían Y llevarlo. A ver, uno que hable. Porque, Ingeniero, ¿puedo hablar? Sí. Ingeniero, por lo visto, como está pasando esta situación, hay varios minibuses, me refiero aquí en el Alto y así también como en la ciudad. Ya no hay auto por cuestión de combustible. Hay minibuses, por ejemplo, que por ahorrar su combustible solo te dejan hasta la mitad y eso no quieren llevarte hasta cierto lugar, hasta donde debe de ser. Hay muchos lugares también que están haciendo bloqueos también y hay otros también que están, aunque no lo crea, están aumentando los pasajes y algunas familias, por ejemplo en mi caso de escasos recursos, no tienen esa facilidad. Algunos también por los minibuses también te dicen, no, yo no tengo combustible hasta aquí nomás, así. Solo es eso, ingeniero. Ya, pero tengan en cuenta que hoy lunes no hemos gastado. Pero hemos aprovechado el tiempo, que es precioso, ¿no? El tiempo es precioso. Y esto no hemos gastado recursos, ¿no? Me refiero a valores, a dinero. Entonces, yo no tengo ningún problema. Ustedes pierden el tiempo. Los que pierden son ustedes. Porque en vez de haber 20 pruebas, habrán solo 19 o 15 o 14. Si la situación empeora, al final la evaluación se hace sobre la actual, ¿no? Sobre 14. Listo. No, yo no. ¿Qué más me queda? A ver, ¿cómo voy a evaluar sobre lo que tengo? Entonces, ¿qué se llama esto?
Ingeniero, una consulta. No podría, no podría. No podría creer, ¿qué? Tal vez cambiar el lugar de la prueba para darlo aquí en el centro. Pero es que eso para mí es más complicado, ¿no? Conseguir un aula. En el obelisco no hay un aula de 80 personas. En el mismo Cotacota tengo problemas de conseguir un aula para ustedes. Ingeniero, ¿Qué? tal vez para evitar cualquier inconveniente sería habilitar la opción virtual. Mira, la experiencia me dice que es de lo más absurdo tomar exámenes virtuales en esta materia. Puede ser que en otras sea lo más adecuado. Puede ser que en este sea lo más adecuado. En otras materias, por ejemplo, historia, ¿qué más? Economía, política, derecho, la virtualidad. Pero aquí se necesita saber, pues, es matemáticas, esto es física. Además que ustedes mandan, si las pruebas presenciales son ilegibles, las pruebas virtuales, peor, tengo que ser mago para tratar de corregir. He hecho varias pruebas, he hecho de una manera u otra. ¿Quién les da una hojita tan bien explicado el problema, cuadriculado, con el espacio, el tiempo, todo? ¿Quién les toma así? Ahora, si hay una crítica a eso, díganmelo, yo voy a corregirlo. Aquí en esta bandeja ponemos pruebas y aquí, ¿qué cosa le ponemos? Paros, bloqueos. Inge, la palabra, por favor. No, hablando más, tranquilo. Sí. Inge, entonces, en todo caso sería dar la prueba el día miércoles, pero como el hecho del transporte, no sé si nos podría dar un poco más de tolerancia para llegar a la clase. A ver, espérate, veré mi calendario. Miércoles.